Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Muchas veces pensamos que los hospitales son lugares seguros, donde la gente se cura y donde los profesionales de la salud trabajan día y noche para salvarnos. Pero hay cosas que pasan en esos pasillos largos y fríos que nunca llegan a los periódicos. Historias que los doctores prefieren olvidar y que las enfermeras susurran en voz baja durante los cambios de turno. Lo que voy a contarles no es una invención de mi mente, es algo que viví en carne propia hace 5 años, cuando trabajaba como técnico en mantenimiento en el Hospital General de Guadalajara. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 42 años y soy originario de Tlaquepaque, Jalisco. Todo comenzó cuando me asignaron el turno de noche en el 7º piso, el área de cuidados intensivos. Era un trabajo que nadie quería tomar porque decían que cosas extrañas pasaban ahí después de las 11 de la noche. Yo no creía en esas historias. Necesitaba el trabajo y el pago extra del turno nocturno me venía muy bien para mantener a mi familia. La primera semana fue normal. Llegaba a las 10 de la noche, revisaba los equipos, cambiaba los focos que se habían fundido y me aseguraba de que todo funcionara correctamente. El piso era muy silencioso. Solo se escuchaba el pitido constante de las máquinas que mantenían vivos a los pacientes más graves. Las enfermeras del turno nocturno eran 3 mujeres muy profesionales. La jefa era María Elena Vázquez, una señora de unos 50 años con el cabello siempre perfectamente peinado hacia atrás. Tenía una mirada muy penetrante y casi nunca sonreía. Las otras 2 eran más jóvenes, Carmen Rodríguez y Luz Patricia Mendoza. Carmen era muy callada y siempre parecía nerviosa, como si estuviera esperando que algo malo fuera a pasar. Luz Patricia era la más amigable de las 3, pero tenía una costumbre muy rara de hablar sola mientras trabajaba. Durante mis primeros días ahí, noté que las 3 enfermeras tenían rutinas muy específicas. Siempre revisaban a los pacientes en el mismo orden, siempre caminaban por los pasillos de la misma manera, y siempre se reunían en la estación de enfermería exactamente a las 2 de la madrugada para tomar café. Al principio pensé que era solo disciplina profesional, pero después me di cuenta de que había algo más. Algo que no podía explicar con palabras simples. La segunda semana fue cuando empecé a notar las primeras señales de que algo no estaba bien. Era un martes por la noche, alrededor de la 1 de la madrugada, cuando escuché pasos en el pasillo principal. Eran pasos lentos, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el suelo. Salí del cuarto de mantenimiento para ver quién era, pero el pasillo estaba completamente vacío. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, pero entonces escuché una voz muy suave que susurraba algo que no pude entender. La voz venía del fondo del pasillo, donde estaban las habitaciones de los pacientes más graves. Caminé hacia allá con mi linterna en la mano, pero no encontré a nadie. Cuando regresé a mi trabajo, vi a María Elena parada junto a la estación de enfermería. Me miraba de una manera muy extraña, como si supiera exactamente lo que había escuchado. No me dijo nada, solo siguió mirándome hasta que me metí otra vez al cuarto de mantenimiento. Esa misma noche, alrededor de las 3 de la madrugada, uno de los pacientes de la habitación 712 empezó a gritar. Era un señor mayor que había llegado la semana anterior después de un accidente muy grave. Los gritos eran desesperados, como si estuviera pidiendo ayuda. Las 3 enfermeras corrieron hacia su habitación, pero cuando llegué para ver si necesitaban algo, ya todo estaba en silencio otra vez. María Elena salió de la habitación y me dijo que el paciente había tenido una pesadilla. Pero cuando traté de asomarme para ver cómo estaba, Carmen me bloqueó la entrada y me dijo que era mejor que siguiera con mi trabajo. Había algo en sus ojos que me hizo sentir muy incómodo. El resto de la noche pasó sin más problemas, pero no pude quitarme de la cabeza la expresión de terror que había visto en la cara de Carmen. Era como si hubiera visto algo que la había asustado mucho, pero al mismo tiempo había una sonrisa muy pequeña en sus labios que me perturbó. Los días siguientes fueron similares. Siempre pasaba algo raro durante las primeras horas de la madrugada.
A veces escuchaba voces susurrando en habitaciones que se suponía estaban vacías. Otras veces veía sombras moviéndose por los pasillos cuando no debería haber nadie ahí. Y siempre, las 3 enfermeras parecían saber exactamente lo que estaba pasando. La situación se volvió más inquietante cuando empecé a notar que los pacientes más graves tenían comportamientos muy extraños durante la noche. Algunos gritaban pidiendo que alguien los ayudara, otros susurraban nombres que no reconocía, y otros simplemente se quedaban muy quietos mirando hacia el techo con los ojos muy abiertos. Una noche me atreví a preguntarle a Luz Patricia sobre los comportamientos raros de los pacientes. Ella me miró de una manera muy seria y me dijo que los enfermos graves a veces ven cosas que las personas sanas no pueden ver. Cuando le pregunté qué tipo de cosas, solo me respondió que era mejor no saber, pero yo necesitaba saber. Algo dentro de mí me decía que lo que estaba pasando en ese piso no era normal, y que las 3 enfermeras tenían algo que ver con todo esto. La tercera semana fue cuando las cosas se pusieron realmente feas. Era un viernes por la noche, y había llovido mucho durante todo el día. El hospital se sentía más frío de lo normal, y había una sensación muy pesada en el aire, como si algo malo fuera a pasar. Esa noche había menos pacientes que de costumbre en el 7º piso. Solo 5 habitaciones estaban ocupadas, y 3 de esos pacientes estaban en estado muy grave. Era perfecto para las enfermeras, porque podían concentrarse mejor en sus tareas, o eso pensé yo en ese momento. Alrededor de las 11:30 de la noche, mientras estaba reparando una lámpara en el pasillo norte, escuché a María Elena hablando por teléfono en la estación de enfermería. Su voz sonaba diferente, más suave de lo normal, casi como si estuviera cantando. No pude entender todo lo que decía, pero escuché claramente las palabras «está listo» y «esta noche». Cuando terminé de arreglar la lámpara, vi que las 3 enfermeras estaban reunidas cerca de la habitación 708. Hablaban en voz muy baja, y sus cabezas estaban muy juntas, como si estuvieran planeando algo secreto. Cuando me vieron acercarme, inmediatamente se separaron y actuaron como si no hubiera pasado nada. Carmen me sonrió de una manera muy rara y me preguntó si todo estaba funcionando bien con las luces. Le dije que sí, pero noté que sus manos temblaban un poco cuando me hablaba. Luz Patricia solo me miró y siguió caminando hacia otra habitación, pero pude ver que tenía algo brillante en la mano derecha, algo pequeño que escondió rápidamente en el bolsillo de su uniforme. La habitación 708 era donde estaba internado un joven de unos 25 años llamado Daniel. Había llegado al hospital 3 días antes después de un accidente de motocicleta muy serio. Estaba inconsciente la mayor parte del tiempo, conectado a varias máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Las pocas veces que estaba despierto, parecía muy confundido y asustado. Esa noche, Daniel estaba más inquieto que de costumbre. Cada vez que pasaba por su habitación, lo escuchaba murmurar cosas que no tenían sentido. A veces parecía que estaba hablando con alguien que no estaba ahí, y otras veces gritaba nombres de personas que nadie conocía. Alrededor de la 1 de la madrugada, decidí tomarme un descanso y me senté en una silla que estaba al final del pasillo. Desde ahí podía ver casi todo el 7º piso sin que las enfermeras me notaran. Lo que vi esa noche me cambió para siempre. Las 3 enfermeras se reunieron otra vez cerca de la habitación 708. Esta vez pude ver que cada una tenía algo en las manos. María Elena tenía una bolsa pequeña llena de algo que parecía hierba seca. Carmen tenía una vela blanca muy delgada. Y Luz Patricia tenía lo que parecía ser un frasco pequeño con líquido oscuro adentro. Entraron juntas a la habitación de Daniel y cerraron la puerta completamente. Esto era muy raro, porque las puertas de los pacientes graves siempre se mantenían un poco abiertas para poder escuchar si necesitaban ayuda. Esperé unos minutos y luego me acerqué muy despacio a la habitación. La ventana pequeña de la puerta estaba cubierta por las cortinas, pero pude ver una luz muy tenue que se movía adentro, como si fuera la luz de una vela. También escuché voces muy bajas, como si las 3 enfermeras estuvieran rezando o cantando algo. De repente Daniel empezó a gritar, pero no eran gritos normales de dolor o miedo.
Eran gritos que venían desde muy adentro, como si algo lo estuviera lastimando en lugares que no se pueden tocar. Los gritos duraron unos 5 minutos, y luego todo quedó en silencio completo. Me alejé rápidamente de la puerta y regresé a mi lugar al final del pasillo. Unos minutos después, las 3 enfermeras salieron de la habitación. Se veían diferentes, como si hubieran hecho un ejercicio muy pesado. Sus caras estaban un poco rojas, y todas tenían una expresión de satisfacción que me puso la piel de gallina. María Elena fue la primera en irse. Caminó hacia la estación de enfermería con una sonrisa muy pequeña pero muy perturbadora. Carmen y Luz Patricia se quedaron paradas afuera de la habitación 708 por unos minutos más, susurrando cosas que no pude escuchar. Cuando finalmente se fueron, esperé hasta estar seguro de que no podían verme, y me acerqué otra vez a la habitación de Daniel. Esta vez la puerta estaba un poco abierta, y pude ver adentro. Daniel estaba acostado en su cama, pero algo había cambiado en él. Tenía los ojos abiertos, pero no se movían. Miraba directamente hacia el techo sin parpadear. Su cara estaba muy pálida, más pálida de lo que había estado antes. Y había un olor muy raro en la habitación, como a flores muy viejas mezcladas con algo dulce que me daba ganas de vomitar. Me quedé ahí parado por unos minutos, tratando de entender lo que había visto. Las máquinas que monitoreaban a Daniel seguían funcionando normalmente, pero había algo en su mirada que me decía que ya no era la misma persona que había sido esa mañana. El resto de la noche pasó muy lento. Las enfermeras siguieron con su rutina normal, revisando a los otros pacientes y llenando reportes. Pero cada vez que una de ellas pasaba cerca de mí, sentía como si supiera exactamente lo que había visto, y como si estuviera esperando a ver qué iba a hacer al respecto. Cuando llegó la mañana y mi turno terminó, Daniel seguía con los ojos abiertos mirando al techo. Las enfermeras del turno de día lo revisaron y dijeron que todo estaba normal, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre en esa habitación. Los siguientes días fueron una tortura para mí. No podía dormir bien durante el día porque cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Daniel con esa mirada vacía. Tampoco podía comer mucho porque el olor dulce y enfermizo que había sentido en su habitación parecía seguirme a todas partes. Mi esposa Elena notó que algo me pasaba. Me preguntaba por qué estaba tan nervioso y por qué me despertaba gritando en las noches. Yo quería contarle todo, pero sabía que no me iba a creer. Incluso yo mismo dudaba de lo que había visto. Tal vez había sido mi imaginación. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero cuando regresé al hospital el lunes siguiente, supe que todo había sido muy real. Daniel ya no estaba en la habitación 708. Cuando le pregunté a una de las enfermeras del turno de día qué había pasado con él, me dijo que se lo habían llevado a otro piso porque su condición había mejorado mucho. Pero la manera en que me lo dijo, evitando mirarme a los ojos, me hizo saber que me estaba mintiendo. Esa noche las 3 enfermeras del turno nocturno actuaron como si nada hubiera pasado. María Elena me saludó con su sonrisa fría de siempre. Carmen siguió comportándose de manera nerviosa, pero ahora había algo diferente en ella, como si estuviera más tranquila por dentro. Y Luz Patricia parecía más contenta. Tarareaba canciones mientras trabajaba y ya no hablaba sola como antes. Alrededor de las 10:30 de la noche, llegó una ambulancia con un nuevo paciente. Era una señora mayor llamada Esperanza, que había sufrido un derrame cerebral muy severo. La pusieron en la habitación 708, la misma donde había estado Daniel. Cuando vi esto sentí como si me hubieran echado agua helada por toda la espalda. Esperanza estaba inconsciente la mayor parte del tiempo, igual que había estado Daniel al principio. Las máquinas pitaban constantemente monitoreando su corazón y su respiración. Su familia venía a visitarla durante el día, pero por las noches se quedaba completamente sola con las enfermeras. Durante los primeros 3 días todo parecía normal. Esperanza tenía buenos días y malos días, como cualquier paciente en su condición. Pero el jueves por la noche, empecé a notar que las 3 enfermeras se comportaban igual que lo habían hecho con Daniel. Primero fueron las miradas. Cada vez que pasaban cerca de la habitación 708, se miraban entre ellas de una manera muy significativa. Luego empezaron las reuniones secretas en los pasillos vacíos,
donde hablaban en voz muy baja y se separaban rápidamente cuando yo aparecía. El viernes por la noche, supe que iba a pasar otra vez. Había la misma sensación pesada en el aire, el mismo frío extraño que se metía hasta los huesos. Esperanza había estado más inquieta durante todo el día, murmurando cosas en sueños y moviendo las manos como si estuviera tratando de alejar algo de ella. Esta vez decidí que no iba a quedarme sentado viendo desde lejos. Necesitaba saber exactamente qué era lo que las enfermeras le hacían a los pacientes. Así que alrededor de las 11 de la noche, me escondí en un armario de limpieza que estaba muy cerca de la habitación 708. Desde ahí podía ver todo lo que pasaba sin que me descubrieran. A la 1:30 de la madrugada, las 3 enfermeras se acercaron a la habitación de Esperanza. Igual que la vez anterior, cada una tenía algo en las manos. María Elena llevaba la bolsa con hierbas secas, Carmen tenía varias velas blancas, y Luz Patricia cargaba 2 frascos pequeños con líquidos de diferentes colores. Entraron a la habitación y cerraron la puerta completamente. Pude ver por la ventana pequeña que encendieron las velas y las pusieron alrededor de la cama de Esperanza. Las hierbas las quemaron en un recipiente metálico que habían traído, y el humo que salía era muy espeso y tenía un olor que me recordó a flores muertas. Las 3 enfermeras se pusieron alrededor de la cama de Esperanza y empezaron a susurrar palabras que no pude entender. No sonaba como español, ni como inglés, ni como ningún idioma que hubiera escuchado antes. Las palabras tenían un ritmo muy particular, como si fueran parte de una canción muy antigua. Mientras susurraban, Luz Patricia abrió uno de los frascos y vertió un poco del líquido en la boca de Esperanza. Era un líquido muy oscuro, casi negro, y cuando tocó los labios de la señora, ella empezó a moverse de manera muy extraña. Sus ojos se abrieron, pero no parecían estar viendo nada de este mundo. Entonces María Elena abrió su bolsa de hierbas y sacó algo que me heló la sangre. Era un objeto pequeño y brillante, como una aguja muy larga, pero no era de metal normal. Parecía estar hecho de algo que brillaba con luz propia, algo que no debería existir en un hospital. Carmen tomó las manos de Esperanza y las puso sobre su pecho, mientras María Elena acercaba la aguja brillante hacia el cuello de la señora. En ese momento, Esperanza empezó a hacer un sonido que nunca voy a poder olvidar. No era un grito, ni un gemido, ni nada que una persona normal pudiera hacer. Era como si algo muy profundo dentro de ella estuviera siendo arrancado de raíz. El sonido duró varios minutos, y durante todo ese tiempo las 3 enfermeras siguieron susurrando sus palabras extrañas. Las velas se movían sin que hubiera viento, y el humo de las hierbas formaba figuras en el aire que parecían tener vida propia. Cuando finalmente el sonido se detuvo, Esperanza se quedó completamente inmóvil. Sus ojos seguían abiertos, pero al igual que había pasado con Daniel, ya no había nada detrás de ellos. Era como si hubieran vaciado todo lo que la hacía ser quien era. Las enfermeras recogieron sus cosas rápidamente y apagaron las velas. Antes de salir de la habitación, María Elena se acercó a Esperanza y le susurró algo al oído. No pude escuchar qué le dijo, pero vi que la sonrisa que tenía en la cara era la cosa más terrorífica que había visto en toda mi vida. Cuando salieron de la habitación, me quedé escondido en el armario por mucho tiempo. Tenía tanto miedo que no podía mover las piernas. Sabía que había visto algo que no debería haber visto. Algo que estas mujeres habían estado haciendo por mucho tiempo, sin que nadie se diera cuenta. Finalmente logré salir del armario y me acerqué a la habitación de Esperanza. Estaba acostada igual que Daniel había estado, con los ojos abiertos mirando al techo. Pero había algo más. En el cuello, exactamente donde María Elena había puesto la aguja brillante, había una marca muy pequeña. Era como una quemadura, pero de una forma muy rara, como si fuera un símbolo de algo muy antiguo. Al día siguiente decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir viendo cómo estas mujeres le hacían cosas horribles a los pacientes más indefensos del hospital. Pero cuando traté de hablar con el doctor encargado del 7º piso, el doctor Ramírez, me di cuenta de que nadie me iba a creer. Le conté todo lo que había visto, tratando de sonar lo más calmado posible. Le hablé de las reuniones secretas, de los objetos extraños, de los rituales nocturnos.
pero mientras más hablaba, más se notaba en su cara que pensaba que yo estaba loco. Al final me dijo que probablemente el estrés del trabajo nocturno me estaba afectando y que tal vez sería mejor que tomara unas vacaciones. Esa noche, cuando llegué a trabajar, noté inmediatamente que algo había cambiado. Las 3 enfermeras me miraban de una manera diferente. Ya no trataban de esconder lo que hacían cuando yo estaba cerca. Era como si supieran que yo sabía todo, y como si ya no les importara. María Elena se acercó a mí alrededor de las 11 de la noche. Me habló con una voz muy suave, casi maternal, pero había algo en sus ojos que me daba mucho miedo. «Roberto», me dijo, «hemos notado que has estado muy interesado en nuestro trabajo, que has estado observando nuestras rutinas nocturnas con mucha atención». Traté de actuar normal, de decirle que solo estaba haciendo mi trabajo, pero ella me interrumpió con una sonrisa que me heló la sangre. «No te preocupes», continuó. «Entendemos tu curiosidad. De hecho, creemos que podría ser muy útil para nosotras. Hay tanto trabajo que hacer, tantos pacientes que necesitan nuestra ayuda especial». En ese momento entendí que no había escape. Estas mujeres llevaban años, tal vez décadas, haciendo lo que yo había visto. Y nadie en el hospital sabía la verdad, o si la sabían, preferían ignorarla. Los pacientes que mejoraban y eran trasladados a otros pisos nunca regresaban. Los familiares recibían noticias de que sus seres queridos habían mejorado, o que habían fallecido tranquilamente durante la noche, y nunca cuestionaban nada más. Esa misma noche trajeron a un nuevo paciente. Era un hombre joven de unos 30 años, que había tenido un accidente muy grave en una obra de construcción. Estaba inconsciente y no tenía familia que viniera a visitarlo. Era perfecto para lo que las enfermeras necesitaban. Lo pusieron en la habitación 710, y supe inmediatamente que en pocos días sería el siguiente. Traté de advertir a alguna de las enfermeras del turno de día, pero cuando les hablé sobre comportamientos extraños en el turno nocturno, solo me dijeron que las enfermeras de noche eran muy profesionales y que había que respetarlas. Los días siguientes fueron una pesadilla. Sabía lo que iba a pasar, pero no podía hacer nada para evitarlo. Cada noche veía cómo las 3 enfermeras se preparaban para su siguiente víctima. Organizaban sus objetos extraños, sus hierbas, sus líquidos misteriosos. Y cada noche me miraban con esa sonrisa que me decía que pronto iba a ser mi turno también. El miércoles por la noche finalmente pasó. Las 3 enfermeras realizaron su ritual con el hombre de la construcción. Esta vez no me escondí. Me quedé parado en el pasillo, viendo todo a través de la ventana de la habitación. Ellas sabían que estaba ahí, pero ya no les importaba. De hecho, parecían querer que yo viera todo. Cuando terminaron, María Elena salió de la habitación y se acercó a mí. Me puso una mano en el hombro y me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Ya es hora, Roberto. Has visto demasiado para seguir siendo solo un observador. Esta noche vas a ayudarnos con nuestro trabajo». Traté de correr, pero Carmen y Luz Patricia ya estaban bloqueando las salidas del piso. No había manera de escapar. Me llevaron a una habitación vacía y me sentaron en una silla. María Elena puso frente a mí todos los objetos que había visto usar en sus rituales. «Esto es mucho más grande de lo que puedes imaginar», me explicó. «Llevamos haciendo este trabajo desde hace más de 20 años. Hay muchas personas como nosotras en hospitales de todo el país. Es algo necesario, algo que alguien tiene que hacer». Me contó que lo que ellas hacían no era dañar a los pacientes, sino liberarlos. Que las personas que estaban muy enfermas, muy cerca de la muerte, tenían algo dentro de ellas que necesitaba ser extraído antes de que murieran. Algo valioso que no debía perderse. «Tu trabajo va a ser ayudarnos a identificar a los candidatos correctos», me dijo. «Vas a seguir con tu turno normal, pero ahora también vas a ser nuestros ojos durante el día. Vas a observar a los pacientes nuevos, vas a escuchar las conversaciones de los doctores, y nos vas a reportar todo». No tuve otra opción. Sabía que si me negaba, ellas encontrarían la manera de hacerme desaparecer, igual que habían hecho con Daniel, con Esperanza, y con todos los otros pacientes que habían pasado por sus manos. Eso fue hace 5 años.
Desde entonces he sido parte de su operación. He visto a decenas de pacientes pasar por el 7º piso y he ayudado a identificar a aquellos que las enfermeras consideran adecuados para sus rituales. Cada noche veo cómo realizan sus ceremonias extrañas. Cada noche veo cómo extraen algo de las personas más vulnerables del hospital. Y cada noche me pregunto si algún día seré yo el que esté acostado en esa cama, con los ojos abiertos mirando al techo, mientras ellas susurran sus palabras antiguas a mi alrededor. He tratado de renunciar varias veces, pero siempre encuentran la manera de hacerme regresar. Amenazas sutiles sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre cosas que podrían pasarle a la gente que quiero. Saben dónde vivo, conocen a mi esposa, saben dónde estudian mis hijos. Lo peor de todo es que he empezado a entender lo que hacen. He empezado a ver las señales en los pacientes que ellas buscan. Y lo más terrorífico es que a veces, cuando veo a alguien que sé que va a ser el siguiente, una parte muy pequeña de mí se emociona. María Elena tenía razón cuando dijo que esto era más grande de lo que podía imaginar. He conocido a enfermeras de otros hospitales que hacen lo mismo. He visto doctores que saben perfectamente lo que pasa, pero prefieren no ver nada. He descubierto que hay toda una red de personas en el sistema de salud que está involucrada en esto. Y ahora estoy contando esta historia porque sé que mi tiempo se está acabando. Ayer por la noche, María Elena me miró de una manera diferente. Carmen ha estado tomando notas sobre mis horarios y mis rutinas. Y Luz Patricia ha empezado a susurrar mi nombre cuando cree que no la estoy escuchando. Sé que pronto voy a ser yo el que esté en esa habitación. Sé que van a usar conmigo la aguja brillante, las hierbas quemadas y todos los objetos extraños que he visto usar tantas veces. Y sé que cuando eso pase, ya no voy a ser Roberto Hernández Morales de Tlaquepaque, Jalisco. Voy a ser otra persona más con los ojos abiertos mirando al techo, mientras ellas buscan a su próxima víctima. Si están leyendo esto, significa que probablemente ya es demasiado tarde para mí. Pero tal vez no sea demasiado tarde para ustedes. Si alguna vez están internados en un hospital durante la noche, si alguna vez ven enfermeras que actúan de manera extraña, si alguna vez sienten que algo no está bien en los pasillos oscuros donde los enfermos más graves luchan por sus vidas, recuerden mi historia. Y si alguna vez se despiertan en medio de la noche en una cama de hospital y ven 3 figuras paradas alrededor de ustedes susurrando palabras que no pueden entender, cierren los ojos y fingían que están dormidos. Porque una vez que las vean hacer su trabajo, una vez que sepan lo que realmente pasa en los turnos nocturnos de los hospitales, ya nunca van a poder escapar y van a pasar el resto de sus vidas, sin importar cuánto tiempo sea eso, esperando su turno. Hay algo en los turnos de noche que cambia a las personas. No es solo el cansancio o la falta de sueño, es algo más profundo. Algo que se mete en tu cabeza cuando el mundo se queda en silencio y tú sigues despierto, vigilando en la oscuridad. He trabajado muchos años en turnos nocturnos y puedo decirte que la noche tiene sus propios secretos, sus propias reglas. Lo que te voy a contar me pasó hace 5 años, pero todavía me despierto sudando frío recordando cada detalle. Esto no es ficción. Esto me pasó a mí. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 42 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajaba como vigilante nocturno en una fábrica de textiles en las afueras de la ciudad. Era un trabajo tranquilo, o eso creía yo. La fábrica cerró sus operaciones diurnas hace 3 años por problemas económicos, pero el dueño mantenía la seguridad nocturna para cuidar la maquinaria que todavía tenía valor. La primera vez que noté algo extraño fue durante mi segunda semana en el trabajo. Eran las 2 de la madrugada de un martes. Estaba haciendo mi ronda habitual por los pasillos cuando escuché un ruido que venía del segundo piso. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me detuve y aguzé el oído. El sonido se repitió más claro esta vez. Definitivamente era algo siendo arrastrado. Subí las escaleras con mi linterna en una mano y mi radio en la otra. Mi corazón latía más rápido de lo normal, pero me dije que probablemente era algún animal que había entrado por algún hueco. Cuando llegué al segundo piso, todo estaba en silencio. Revisé cada rincón, cada máquina cubierta con lonas,
Cada oficina abandonada. Nada. Ni rastro de que hubiera estado alguien ahí. Bajé pensando que había sido mi imaginación. El cansancio puede jugarte malas pasadas, especialmente cuando llevas toda la noche despierto. Pero esa misma noche, una hora después, volví a escuchar el ruido. Esta vez venía del primer piso, justo donde yo estaba. Era imposible que no viera a quien lo estuviera haciendo. Me quedé completamente quieto, tratando de ubicar exactamente de dónde venía el sonido. Parecía moverse lentamente por el pasillo principal, el mismo por el que yo había caminado minutos antes. El sonido se acercaba hacia donde yo estaba. Mi respiración se hizo más profunda y sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos. Encendí mi linterna y la dirigí hacia el pasillo. La luz cortó la oscuridad, pero no había nada ahí. Sin embargo, el sonido continuaba. Era como si algo invisible estuviera siendo arrastrado justo frente a mí. Me acerqué paso a paso siguiendo el ruido con mi linterna. De repente el sonido se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el ruido mismo. Era un silencio denso, pesado, como si hasta el aire hubiera dejado de moverse. Me quedé ahí parado por varios minutos esperando, escuchando. Nada. Solo el zumbido lejano de las máquinas, de refrigeración y mi propia respiración agitada. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Le conté a mi esposa, María, lo que había pasado, pero ella me dijo que probablemente eran las tuberías o algún problema con la estructura del edificio. Los edificios viejos hacen ruidos extraños, me explicó. Traté de convencerme de que tenía razón. La siguiente noche decidí estar más atento. Llevé conmigo una grabadora pequeña que tenía en casa, pensando que si volvía a escuchar algo, al menos tendría pruebas. También revisé todo el edificio antes de empezar mi turno, para asegurarme de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Todo estuvo tranquilo hasta las 3 de la madrugada. Esta vez el ruido comenzó en el sótano. En todos mis años trabajando ahí, nunca había bajado al sótano. Según el supervisor que me entrenó, ahí solo había equipo viejo y cajas de almacenamiento que ya no se usaban. No había razón para bajar, me había dicho, pero esa noche, con el ruido viniendo claramente desde abajo, no tuve más opción que investigar. Encontré la puerta del sótano al final del pasillo principal. Estaba cerrada con un candado, pero tenía las llaves maestras que me había dado la empresa. El candado se abrió fácilmente como si lo hubieran usado recientemente. La puerta se abrió con un crujido que me puso los nervios de punta. Una corriente de aire frío subió desde la oscuridad de abajo. Olía a humedad y a algo más que no pude identificar. Algo dulzón y desagradable que me hizo fruncir la nariz. Bajé las escaleras lentamente, alumbrando cada escalón con mi linterna. El ruido había parado cuando abrí la puerta, pero podía sentir que algo me esperaba abajo. Era una sensación extraña, como cuando sabes que alguien te está observando aunque no puedas verlo. El sótano era más grande de lo que esperaba. Tenía varios cuartos y pasillos que se perdían en la oscuridad. Las paredes eran de concreto y estaban cubiertas de humedad. En algunos lugares había manchas oscuras que parecían muy viejas. El piso estaba cubierto de polvo, excepto por una línea que iba desde las escaleras hacia uno de los pasillos, como si algo hubiera sido arrastrado recientemente. Seguí la marca en el polvo, tratando de controlar mi respiración. Mi linterna temblaba en mi mano y la luz bailaba en las paredes. La marca me llevó hasta una puerta metálica al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y de ahí salía una corriente de aire aún más fría. Cuando empujé la puerta para abrirla completamente, mi linterna se apagó de repente. Me quedé en la oscuridad total, con solo el sonido de mi corazón latiendo en mis oídos. Traté de encender la linterna, pero no respondía. Saqué mi celular para usar su luz, pero la pantalla no encendía. Era como si algo estuviera interfiriendo con todos los aparatos electrónicos. En esa oscuridad absoluta, escuché una respiración que no era mía. Era lenta, profunda, como si alguien estuviera durmiendo justo frente a mí. Pero había algo raro en esa respiración. Sonaba húmeda, como si la persona tuviera la boca llena de líquido. Me quedé paralizado, sin atreverme a mover ni un músculo. La respiración continuó por varios minutos que se sintieron como horas. De repente, mi linterna se encendió sola,
La luz iluminó el cuarto y lo que vi me hizo caer hacia atrás contra la pared. El cuarto estaba lleno de ropa vieja, montones y montones de ropa que llegaban hasta el techo. Pero lo que me asustó no fue la ropa, sino las formas que tenía. Parecía como si hubiera gente acostada debajo de toda esa ropa, como si fueran cuerpos cubiertos. Salí corriendo del sótano sin mirar atrás. Subí las escaleras de 2 en 2, cerré la puerta con el candado y no paré hasta llegar a mi escritorio en la entrada principal. Ahí me senté temblando por media hora, tratando de procesar lo que había visto. ¿Era realmente ropa o había algo más? ¿Por qué mi linterna se había apagado y encendido sola? El resto de la noche pasé sin hacer rondas. Me quedé en mi escritorio, revisando las cámaras de seguridad en la pantalla. Pero las cámaras solo cubrían la entrada principal y el estacionamiento. El interior del edificio no tenía vigilancia electrónica, solo la vigilancia humana. Mi vigilancia. Cuando amaneció y llegó mi reemplazo del turno diurno, le pregunté sobre el sótano. Se llamaba don Ernesto, un hombre mayor que había trabajado en la fábrica desde antes de que cerrara. Me miró de manera extraña cuando le mencioné el sótano. ¿Bajaste ahí?, me preguntó con voz seria. No deberías bajar ahí, muchacho. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí abajo?, le pregunté. Don Ernesto miró hacia los lados como asegurándose de que nadie más nos escuchara. Hace años, cuando la fábrica todavía funcionaba, hubo un accidente. Un grupo de trabajadores quedó atrapado en el sótano durante un incendio. No pudieron salir a tiempo. Desde entonces, nadie baja ahí. Se me heló la sangre. ¿Cuándo fue eso? Hace unos 15 años. La empresa cubrió todo. Dijeron que había sido un accidente eléctrico. Pero los que estábamos aquí sabíamos la verdad. Esos trabajadores no tuvieron oportunidad de escapar. Don Ernesto se fue sin decir más, pero sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza todo el día. Cuando llegué a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas formas cubiertas de ropa en el sótano. ¿Habían sido realmente montones de ropa vieja o algo más? Esa noche decidí no ir a trabajar. Le dije a mi supervisor que me sentía mal, que tenía fiebre. No era mentira del todo, porque realmente me sentía mal, aunque no físicamente. Era mi mente la que estaba enferma de miedo, pero al día siguiente no tuve más opción que regresar. Necesitaba el trabajo y el dinero. Mi familia dependía de mi sueldo y no podía permitirme faltar más días. Además, me dije a mí mismo, tal vez todo había sido producto de mi imaginación y el cansancio. Esa noche, llevé conmigo una linterna extra y revisé que las baterías estuvieran completamente cargadas. También llevé mi radio portátil sintonizado en una estación de música, pensando que el ruido me ayudaría a mantener la calma y a no escuchar cosas raras. Las primeras horas pasaron sin problemas. Hice mis rondas normales por el primer y segundo piso, evitando completamente el sótano. Todo estaba tranquilo, y empecé a relajarme. Tal vez don Ernesto solo me había querido asustar, pensé. Tal vez era una de esas historias que se inventan en los trabajos para asustar a los nuevos. Pero a las 2:30 de la madrugada, la música de mi radio se cortó. Se escuchó estática por unos segundos, y luego, silencio total. Traté de cambiar de estación, pero todas sonaban igual, estática y silencio. Apagué el radio, y en ese momento escuché voces que venían del segundo piso. No eran voces normales. Sonaban ahogadas como si las personas estuvieran hablando con la boca llena de agua. No podía entender lo que decían, pero había varias voces hablando al mismo tiempo, como si fuera una conversación grupal. Esta vez no subí a investigar. Me quedé en mi lugar tratando de ignorar las voces, pero se hicieron más fuertes, más claras. Empecé a distinguir palabras sueltas. Ayuda, salida, calor. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de lo que estaba escuchando. Las voces se movieron del segundo piso al primero. Podía escuchar pasos ahora. Varios pares de pies caminando lentamente por los pasillos. Los pasos sonaban húmedos, como si las personas estuvieran caminando en charcos. Pero yo sabía que los pisos estaban secos. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la entrada principal, pensando en salir del edificio.
pero cuando puse mi mano en la manija de la puerta, ésta no se movió. La puerta estaba cerrada desde adentro, pero yo no recordaba haberla cerrado. Busqué las llaves en mi bolsillo, pero no estaban ahí. Las había dejado en mi escritorio. Cuando me volteé para ir por las llaves, vi que todas las luces del edificio se habían encendido solas. El edificio completo estaba iluminado como si fuera de día. Y ahí, paradas en el pasillo que llevaba a mi escritorio, había 5 figuras. Eran personas, pero no se veían normales. Su ropa estaba toda mojada y pegada al cuerpo. Su piel tenía un color grisáceo y sus ojos estaban completamente blancos. Se quedaron ahí paradas, mirándome, sin moverse. Uno de ellos, una mujer joven, levantó su mano lentamente y señaló hacia el sótano. «Ven con nosotros», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «Hay lugar para uno más». Los otros 4 asintieron al mismo tiempo, como si fueran marionetas controladas por la misma persona. Sus movimientos eran lentos y descoordinados, como si no tuvieran completo control de sus cuerpos. Retrocedí hasta que mi espalda tocó la puerta. No había salida. Las figuras empezaron a caminar hacia mí, dejando huellas húmedas en el piso. El olor dulzón que había sentido en el sótano llenó el aire. Era el olor de la ropa mojada que se ha quedado así por mucho tiempo. «No tengan miedo», dijo otra voz, esta vez de un hombre mayor. «Nosotros tampoco teníamos miedo al principio, pero aquí es mejor. Aquí no hay dolor, no hay preocupaciones, solo paz». Se acercaron más y pude ver sus rostros con más detalle. Tenían heridas en las manos y la cara, como si se hubieran lastimado tratando de salir de algún lugar. Sus ojos blancos me miraban fijamente, pero sabía que podían verme. Sabía que sabían exactamente dónde estaba. Cuando estaban a solo unos metros de mí, cerré los ojos y grité con todas mis fuerzas. Fue un grito de desesperación, de terror puro. Cuando abrí los ojos, las figuras se habían detenido. Parecían confundidas, como si mi grito las hubiera despertado de algún sueño. En ese momento todas las luces se apagaron otra vez. Quedé en la oscuridad total, pero ya no escuchaba las voces ni los pasos. Solo silencio. Busqué mi linterna a tientas, y cuando logré encenderla, no había nadie ahí. El pasillo estaba vacío, pero en el piso podía ver las huellas húmedas que llevaban desde donde habían estado las figuras hasta la puerta del sótano. Me quedé ahí parado por no sé cuánto tiempo, tratando de decidir qué hacer. Sabía que no podía quedarme en el edificio el resto de la noche, pero tampoco podía irme. Si abandonaba mi puesto, perdería el trabajo inmediatamente. Y si le contaba a alguien lo que había visto, pensarían que me había vuelto loco. Decidí llamar a don Ernesto a su casa. Sé que no debía molestarlo a esas horas, pero necesitaba hablar con alguien que supiera la verdad sobre este lugar. Encontré su número en la lista de contactos de emergencia que tenía en mi escritorio. «¿Don Ernesto? Soy Roberto, el vigilante nocturno. Siento molestarlo tan tarde, pero necesito que me cuente toda la verdad sobre lo que pasó aquí». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Después escuché un suspiro profundo. «¿Los viste, verdad?», me preguntó. Ya sabía que iba a pasar, siempre pasa con los vigilantes nuevos. «¿Qué quiere decir con que siempre pasa?» «Roberto, tú eres el 7º vigilante nocturno que contrata la empresa en los últimos 3 años. Los otros 6 renunciaron después de unas semanas. Ninguno me dijo exactamente qué había visto, pero todos tenían esa misma voz de miedo que tienes tú ahora». Don Ernesto me explicó que el accidente había sido peor de lo que me había contado antes. Los 5 trabajadores no solo habían quedado atrapados en el sótano durante el incendio, habían estado ahí durante horas, gritando por ayuda, mientras los bomberos trataban de controlar las llamas en los pisos superiores. Nadie sabía que estaban ahí abajo hasta que fue demasiado tarde. «El sótano se inundó», me dijo. «Había una tubería rota y el agua empezó a subir. Ellos se refugiaron en ese cuarto del fondo, el mismo donde tú viste la ropa. Pero el agua siguió subiendo y no había forma de salir». Se me revolvió el estómago. «¿Se ahogaron?» «Sí, Roberto. Y desde entonces sus espíritus no han encontrado paz. Cada vigilante nocturno los ve, especialmente los que bajan al sótano.
Es como si estuvieran buscando a alguien que los acompañe, alguien que entienda su sufrimiento. ¿Por qué no me dijeron esto antes de darme el trabajo? Porque necesitan vigilantes y si les dijeran la verdad a todos, nadie querría trabajar aquí. La empresa prefiere contratar a alguien nuevo cada pocos meses que cerrar completamente la seguridad del edificio. Después de colgar con don Ernesto, me senté en mi escritorio tratando de procesar toda esta información. Los 5 trabajadores que había visto no eran producto de mi imaginación. Eran reales, o al menos sus espíritus lo eran. Y por alguna razón, querían que yo fuera con ellos. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Cada ruido, cada sombra me ponía los nervios de punta. Mantuve mi linterna encendida todo el tiempo y evité mirar hacia los pasillos oscuros. Pero sabía que ellos estaban ahí, esperando. A las 5 de la mañana, cuando ya faltaba poco para que llegara don Ernesto, escuché de nuevo el ruido de algo siendo arrastrado. Esta vez venía desde mi propio pasillo, muy cerca de donde yo estaba. Era el mismo sonido que había escuchado la primera noche, pero ahora sabía exactamente qué era. Me levanté lentamente de mi silla y dirigí mi linterna hacia el sonido. Ahí, a unos 10 metros de mí, estaba la mujer joven que había visto antes, pero esta vez estaba sola. Arrastraba algo detrás de ella, algo que parecía ser un gran saco mojado. Se acercó paso a paso, sin dejar de mirarme con esos ojos blancos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver que lo que arrastraba no era un saco. Era otro cuerpo, el cuerpo de un hombre en uniforme de vigilante. Él no quiso venir con nosotros, me dijo con esa voz lejana. Pero tú eres diferente, ¿verdad? Tú entiendes nuestro dolor. Reconocí el uniforme. Era igual al que yo usaba, el uniforme que le daban a todos los vigilantes de la empresa. El hombre que arrastraba debía ser uno de mis predecesores, uno de los otros 6 vigilantes que habían renunciado, o que creíamos que habían renunciado. ¿Qué le pasó?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se resistió demasiado tiempo. Su corazón no pudo soportar el miedo. Ahora está con nosotros, pero no por su propia voluntad. Nosotros preferimos que vengas por tu propia voluntad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Esta era la verdad que don Ernesto no me había contado. Los vigilantes no renunciaban. Los tomaban. Y ahora me tocaba a mí decidir. ¿Qué quieren de mí?, le pregunté. Compañía, me respondió. Hemos estado solos demasiado tiempo. El trabajo de vigilante nocturno es perfecto para nosotros. Nadie pregunta por qué un vigilante actúa extraño durante la noche. Nadie cuestiona por qué algunos desaparecen. Solo contratan a uno nuevo. En ese momento entendí todo. Los otros vigilantes no habían renunciado ni habían perdido la vida por miedo. Se habían unido a ellos. Estaban ahí, en el edificio, trabajando durante la noche como guardias fantasma, y querían que yo fuera el siguiente. Piénsalo, me dijo la mujer. Ya no tendrías que preocuparte por el dinero, por tu familia, por nada. Solo tendrías que estar aquí, cuidando este lugar con nosotros, para siempre. La oferta sonaba tentadora de una manera retorcida. Mi vida estaba llena de preocupaciones. Las cuentas que pagar, los problemas con María, la incertidumbre del futuro. Pero mirar a esa mujer y al cuerpo que arrastraba me recordó que había algo mucho peor que las preocupaciones de la vida. No, le dije finalmente, no voy a ir con ustedes. Su expresión cambió. La tristeza en su rostro se convirtió en algo más oscuro, más amenazante. Entonces tendremos que llevarte por la fuerza como a él. Los otros 4 aparecieron de repente, rodeándome. Esta vez no se movían lentamente. Se acercaron rápido, con movimientos que ya no parecían humanos. Sus manos se extendieron hacia mí, y pude ver que tenían las uñas largas y oscuras, como si hubieran estado cavando en tierra húmeda por años. Corrí hacia la entrada principal, pero la puerta seguía cerrada. Busqué las llaves desesperadamente en mi escritorio, pero no las encontraba. Los 5 espíritus se acercaban cada vez más, y sus voces ahogadas llenaron el aire con palabras que no podía entender pero que sonaban como amenazas. De repente recordé la ventana del baño que estaba en el primer piso. Era pequeña, pero tal vez podría escapar por ahí.
Corrí hacia el baño con los 5 espíritus siguiéndome de cerca. Podía sentir el aire frío que emanaba de ellos y escuchar sus respiraciones húmedas justo detrás de mí. Llegué al baño y cerré la puerta con pestillo. La ventana estaba alta, pero logré subirme al lavabo y abrirla. Era más pequeña de lo que recordaba, pero no tenía otra opción. Empecé a pasar mi cuerpo por la ventana mientras escuchaba cómo golpeaban la puerta del baño. La puerta se abrió justo cuando mis piernas salían por la ventana. Caí al pasto del lado exterior del edificio y corrí hacia mi carro sin mirar atrás. Podía escuchar gritos ahogados que venían del edificio, pero no me detuve hasta estar dentro de mi carro con las puertas cerradas. Arranqué el motor y salí del estacionamiento a toda velocidad. En el espejo retrovisor pude ver 5 figuras paradas en la entrada del edificio, mirándome alejarse. Sabía que no me seguirían, al menos no esa noche, pero también sabía que no había terminado con ellos. Llegué a mi casa cuando apenas empezaba a amanecer. María ya se había levantado para preparar el desayuno de los niños. Cuando me vio entrar con la ropa sucia y la cara pálida, supo inmediatamente que algo había pasado. «¿Qué te pasó, Roberto? Pareces como si hubieras visto un fantasma». No podía contarle la verdad completa. No me creería y además no quería asustarla. Le dije que había tenido problemas en el trabajo y que probablemente iba a renunciar. Ella se preocupó por el dinero, pero me apoyó cuando vio lo alterado que estaba. Esa mañana llamé a la empresa para renunciar. El supervisor no pareció sorprendido. Solo me dijo que pasara por la oficina más tarde para firmar los papeles y entregar el uniforme. No hizo preguntas sobre por qué renunciaba tan repentinamente. Cuando fui a la oficina esa tarde, me encontré con don Ernesto en el estacionamiento. Se veía preocupado. «¿Conseguiste salir del edificio anoche?», me preguntó. «Sí, pero apenas». «Don Ernesto, usted sabía que los otros vigilantes no habían renunciado realmente, ¿verdad?». Bajó la mirada y asintió lentamente. Sospechaba algo, pero no estaba seguro. Cuando no los volvía a ver por el barrio, pensé que tal vez se habían mudado a otra ciudad. Pero después de tu llamada anoche, empecé a atar cabos. ¿Por qué no hizo nada? ¿Qué podía hacer? ¿A quién le iba a decir? ¿A la policía? ¿A la empresa? Nadie me creería. Y además, necesitaba mi trabajo también. Don Ernesto me contó que él había trabajado en el turno diurno durante todos estos años específicamente para evitar encontrarse con los espíritus. Sabía que solo aparecían de noche, cuando el edificio estaba vacío y silencioso. Pero ahora que tú escapaste, me dijo, van a estar más desesperados. Van a buscar la manera de conseguir otro vigilante rápido. Tenía razón. 2 días después, vi un anuncio en el periódico buscando vigilante nocturno para la misma fábrica. El anuncio ofrecía un sueldo más alto que el que me habían dado a mí. Era obvio que estaban teniendo problemas para encontrar candidatos. Durante las siguientes semanas traté de seguir con mi vida normal. Conseguí un trabajo en una tienda de autopartes durante el día. No pagaba tan bien como el trabajo nocturno, pero al menos podía dormir tranquilo por las noches. O eso pensaba, porque las pesadillas empezaron 2 semanas después de mi escape. Soñaba que estaba de vuelta en la fábrica, caminando por esos pasillos oscuros. Los 5 espíritus me seguían, llamándome por mi nombre, diciéndome que no podía escapar para siempre. En los sueños, siempre terminaba en el sótano, rodeado por montones de ropa mojada que se movía sola, pero lo peor no eran las pesadillas. Lo peor era que empecé a verlos durante el día también. Al principio solo eran sombras en mi visión periférica, figuras que desaparecían cuando volteaba a mirarlas directamente. Después empezaron a ser más claros, más persistentes. Los veía en la tienda donde trabajaba, parados entre los pasillos de refacciones para autos. Los veía en la calle cuando caminaba a casa. Los veía en mi propia casa, parados en las esquinas de las habitaciones, observando a mi familia. María notó que algo estaba mal. Me veía hablar solo, mirando hacia lugares donde no había nadie. Los niños empezaron a preguntarme por qué siempre parecía asustado. Traté de explicarles que solo estaba cansado, pero sabía que no me creían. Un mes después de mi escape, decidí volver a la fábrica durante el día. Necesitaba saber si todo había sido real
o si me estaba volviendo loco. Don Ernesto me acompañó. Él tenía llaves del edificio y podía entrar cuando quisiera. El edificio se veía completamente diferente con luz natural. Los pasillos que habían sido tan aterrorizantes en la oscuridad, ahora solo parecían viejos y abandonados. Bajamos al sótano juntos, y don Ernesto trajo una lámpara portátil muy potente. El cuarto donde había visto la ropa estaba exactamente como lo recordaba. Montones y montones de ropa vieja, húmeda y con ese olor dulzón que me había perturbado tanto. Pero ahora, con buena luz, pude ver lo que realmente era. No eran solo montones de ropa. Debajo de algunas piezas había formas que definitivamente parecían humanas. Don Ernesto se acercó a uno de los montones y levantó cuidadosamente algunas prendas. Ahí estaba el esqueleto de una persona, con ropa de trabajador todavía pegada a los huesos. «Nunca lo sacaron de aquí», susurró don Ernesto. La empresa solo selló el sótano y fingió que no había pasado nada. Encontramos los restos de los 5 trabajadores, exactamente donde habían perdido la vida hace 15 años. Estaban acostados en posiciones que sugerían que habían tratado de protegerse unos a otros cuando el agua subía. Algunos todavía tenían sus identificaciones de empleado colgando del cuello. También encontramos algo más. En una esquina del cuarto había uniformes de vigilante, 6 uniformes para ser exactos. Estaban empapados y olían igual de mal que el resto de la ropa. Reconocí uno de ellos porque tenía una mancha de café en la manga, exactamente igual a la que tenía mi uniforme la última noche que trabajé ahí. «Los otros vigilantes están aquí también», me dijo don Ernesto. «Sus cuerpos están aquí, pero sus espíritus...». No terminó la frase, pero entendí lo que quería decir. Los espíritus de los vigilantes se habían unido a los de los trabajadores originales. Ahora eran 11 almas atrapadas en ese lugar, buscando más compañía para aliviar su soledad eterna. Salimos del sótano y llamamos a la policía desde el teléfono de don Ernesto. Les contamos sobre los restos que habíamos encontrado, pero obviamente no les dijimos nada sobre los espíritus. La investigación tardó varias semanas, pero finalmente confirmaron la identidad de los 5 trabajadores y de 6 vigilantes nocturnos que habían desaparecido durante los últimos 3 años. La empresa cerró definitivamente la fábrica después del escándalo. El dueño fue acusado de negligencia y encubrimiento. Los familiares de las víctimas finalmente pudieron darles un entierro apropiado a sus seres queridos. Después de que sacaron todos los restos del sótano y los enterraron en el cementerio, mis pesadillas pararon. Ya no veía las figuras durante el día, y el olor dulzón que me había perseguido durante meses finalmente desapareció. Era como si los espíritus hubieran encontrado paz al fin, pero hay algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a María. 3 meses después de que cerraron la fábrica, recibí una llamada en mi casa. Era tarde en la noche, como a las 2 de la madrugada. Cuando contesté, escuché una voz que reconocí inmediatamente. Era la mujer joven del sótano. «Gracias», me dijo con esa voz lejana que recordaba tan bien. «Ahora podemos descansar». Después de esa llamada, nunca volví a saber nada de ellos. Pero cada vez que paso por donde estaba la fábrica, que ahora es solo un terreno baldío, siento una extraña sensación de paz. Como si algo que había estado terriblemente mal por mucho tiempo, finalmente hubiera sido corregido. Han pasado 5 años desde esa experiencia, y todavía trabajo durante el día. Nunca he vuelto a aceptar un trabajo nocturno, y probablemente nunca lo haré. Porque aprendí que la noche tiene sus propios habitantes, sus propios secretos y sus propias reglas, y que hay algunas cosas que es mejor dejar en paz. Pero si tú trabajas en turnos nocturnos, si eres vigilante o tienes cualquier trabajo que te mantenga despierto cuando el resto del mundo duerme, te doy un consejo. Si escuchas ruidos extraños, si ves sombras que no deberían estar ahí, si sientes que algo te observa en la oscuridad, no lo ignores. Confía en tus instintos. Porque a veces, las historias de terror que escuchamos no son solo historias. A veces, son advertencias. Y si alguna vez te ofrecen trabajo como vigilante nocturno en una fábrica abandonada en las afueras de Guadalajara, por favor, por tu propio bien y el de tu familia, di que no.
Algunos trabajos no valen la pena, sin importar cuánto paguen. Esta historia que te acabo de contar es completamente real. Roberto Hernández Morales soy yo, y todo lo que te he relatado me pasó exactamente como te lo he contado. Decidí compartir mi experiencia porque creo que es importante que la gente sepa la verdad sobre ese lugar y sobre lo que puede pasar cuando los muertos no encuentran paz. Espero que nunca tengas que vivir algo así. Pero si algún día te encuentras en una situación similar, recuerda mi historia y ten el valor de escapar mientras puedas. Porque hay cosas peores que perder un trabajo. Hay cosas peores que los problemas de dinero. Y una de esas cosas es quedarse atrapado para siempre en un lugar donde el tiempo se detuvo en el momento más terrible de la vida de alguien. Que esta historia te sirva de advertencia, y que nunca tengas que vivir el terror que yo viví durante esas noches en la fábrica abandonada.